Valera no es que odiara a su suegra, pero vivir bajo el mismo techo con ella era una tortura. Su esposa se iba constantemente de viaje por trabajo, y Olga Sergeyevna estaba siempre ahí, con su control, sus quejas y esas eternas frases del estilo, «Eres un hombre», que lo sacaban de quicio. «Otra vez planchaste la camisa como el demonio», decía, arrebatándole la plancha. «¿Estás friendo carne? No la freíste, la masacraste. Eres blando. No me extraña que mi hija haga contigo lo que quiera». Valera aguantaba porque sabía que discutir con ella era inútil. La batalla estaba perdida antes de empezar. Olga Sergeyevna hacía tiempo que había entendido que su yerno era un tipo fuerte, pero dócil. Un material perfecto para manipular. Pero en él había algo más, algo primitivo, reprimido. Él mismo no lo comprendía, pero ella sí lo sentía. Por eso lo ponía a prueba. Pequeñas burlas, terrorismo doméstico, presión psicológica. Esperaba el momento en que el resorte se comprimiera hasta el límite. Una noche, Valera se despertó con un sonido extraño. La suegra estaba en la cocina, con su bata, una copa de vino en la mano. Lo miraba en silencio. En el aire flotaba algo espeso, pegajoso, incómodo. «Sabes que eres un cobarde, ¿verdad?», dijo, tomando un sorbo. Él apretó los puños. «¿Qué quieres?». «Ver quién eres realmente». Algo dentro de él hizo clic. A la mañana siguiente, ella se fue. Sin palabras. Sin miradas. Y al día siguiente volvió su esposa, como si nada hubiera pasado. Pero Valera ya no era el mismo. Se dio cuenta de que no vivía su propia vida. Que su destino lo decidían otros. Y ahora tenía ante sí una elección. O tomaba el control. O su suegra lo destruiría. Pero, ¿quién era el verdadero depredador en este juego? Valera no es que odiara a su suegra, pero vivir bajo el mismo techo con ella era una tortura. Su esposa estaba constantemente de viaje por trabajo, y Olga Sergeyevna siempre estaba ahí, con su control, sus quejas y sus eternas frases del estilo, «Tú eres el hombre», que realmente lo sacaban de quicio. «Otra vez has planchado la camisa como el demonio», decía ella, arrebatándole la plancha de las manos. «¿Estás friendo carne? No la has cocinado, la has destrozado. Eres blando. No me extraña que mi hija te maneje a su antojo». Valera aguantaba porque sabía que discutir con ella era inútil. La batalla estaba perdida antes de empezar. Olga Sergeyevna hacía tiempo que había comprendido que su yerno era un tipo fuerte, pero dominado. Un material excelente para la manipulación. Pero había algo en él. Algo salvaje, reprimido. Él mismo no lo entendía, pero ella lo sentía. Por eso lo ponía a prueba. Pequeñas pullas, terrorismo doméstico, presión psicológica. Esperaba a que el resorte se comprimiera hasta el límite. Una noche, Valera se despertó por un sonido extraño. Su suegra estaba en la cocina, con un batín y una copa de vino en la mano. Lo miraba en silencio. Había algo en el aire, denso, pegajoso, incómodo. «Sabes que eres un cobarde, ¿verdad?», dijo, tomando un sorbo. Él apretó los puños. «¿Qué quieres?». «Quiero ver quién eres en realidad». Algo dentro de él hizo clic. A la mañana siguiente, ella se fue. Sin una palabra. Sin una mirada. Y 2 días después regresó su esposa, y todo parecía como siempre. Pero Valera ya no era el mismo. Se dio cuenta de que no estaba viviendo su propia vida. Que otros decidían su destino. Y ahora tenía 2 opciones. O tomaba el control de la situación. O su suegra lo destruiría. Pero, ¿quién era realmente el depredador en este juego? Después de aquella noche, algo cambió. Valera lo sentía en cada célula de su cuerpo. Su suegra no solo había dicho, «Quiero ver quién eres en realidad». Ella había activado algo en él. Olga Sergeyevna también se comportaba de otra manera.
No es que de repente se volviera amable o cariñosa, no. Pero sus pullas adquirieron otro matiz. Menos irritante. Más desafiante. ¿Otra vez planchando mal la camisa? Le dijo un día, acercándose demasiado, lo suficiente para que él captara el leve aroma de su perfume. Tu esposa seguro que hace tiempo entendió que eres inútil en la casa. Se quedó parada demasiado tiempo. Su respiración rozaba su cuello. Valera sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, seguido de un ardor abrasador. Se obligó a apartarse. Pero desde ese día, su presencia se convirtió en una prueba. Ella caminaba por la casa con un batín demasiado corto. Se inclinaba para recoger algo, y él se descubría mirándola sin poder evitarlo. Hablaba, y él escuchaba en su voz algo más que crítica. Maldición. Empezó a pensar en ella. Durante mucho tiempo se dijo a sí mismo que eran imaginaciones suyas. Está casado. Ella es su suegra. Solo la idea era absurda. Pero una noche volvió a despertarse por un ruido. La cocina, otra vez. Pero esta vez su suegra no bebía vino. Estaba de pie junto a la ventana, encendiendo un cigarrillo delgado. ¿No puedes dormir?, preguntó él, en voz baja. Ella se giró para mirarlo. ¿Y tú? Silencio. Largo, denso. Valera, dijo ella suavemente. Sabes que entre tú y yo hay algo. Él tragó saliva. ¿De qué hablas? Ella sonrió levemente y dio un paso hacia él. No juguemos a ser tontos. Demasiado cerca otra vez. Él sentía su aroma. El calor de su cuerpo. Dime no, susurró ella. Él guardó silencio. Ella rozó su mano con la yema de los dedos. Un toque ligero, pero su piel se erizó. Dime no, si de verdad no lo deseas. Silencio. Valera sabía que estaba al borde de un precipicio. Y dio un paso adelante. Sabía que estaba haciendo algo incorrecto. Lo sentía en la espalda, en las entrañas, en cada nervio. Pero detenerse. No ahora. No cuando ella estaba tan cerca. La agarró de la muñeca sin darse cuenta. Ella no se apartó. Esto es una locura, murmuró él, ronco. Por supuesto. Ella sonrió levemente. Pero eso no significa que no lo quieras. Se inclinó más. Sus labios, a milímetros de los suyos. Valera cerró los ojos. Si cedía ahora, no habría vuelta atrás. Y cedió. La besó con brusquedad, casi con rabia. Como si intentara demostrarse algo a sí mismo. Sus dedos se hundieron en su cabello, tirando con fuerza. Ella le devolvió el beso con la misma avidez, como si ese momento fuera el fruto prohibido que había esperado demasiado tiempo para probar. Sus manos descendieron por su cintura, con más intensidad de la necesaria. Ella suspiró. Tienes que decidir, susurró ella entre besos. ¿Decidir qué? ¿Quién eres? ¿Un cobarde o un hombre? Valera no respondió. Su cuerpo respondió por él. A la mañana siguiente, no pudo mirarse en el espejo. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía sonriendo con esa misma burla, pero en su mirada había algo nuevo. Poder. Él entendió que había caído en una trampa. Cuando su esposa llegó 2 días después, él apenas podía respirar. Su contacto le producía pánico. Se sentía sucio. Sentía la mirada de su suegra sobre él. Ella sabía que lo había roto. Te noto raro, dijo su esposa, observándolo. Solo estoy cansado. Pero el cansancio no era la razón. Estaba atrapado en un juego cuyas reglas no entendía. Y lo peor de todo, no estaba seguro de querer salir. Valera se sumió en un abismo de culpa y deseo. Cada vez que veía a su esposa, sentía el peso de su traición ahogándolo, pero cuando estaba solo con Olga Sergeyevna, una parte de él ansiaba su toque. Era un infierno del que no podía escapar. Los días se convirtieron en semanas.
Las semanas, en meses. Olga Sergeyevna no volvió a mencionarlo, pero su mirada lo decía todo. Cada gesto suyo lo hacía revivir aquella noche. Cada palabra suya llevaba una carga de algo no dicho, un recuerdo compartido que los mantenía atados. Pero Valera no era el único que sufría. Su esposa empezó a notar los cambios. Al principio eran pequeños. La distancia en su mirada, el modo en que evitaba sus caricias, la tensión en su voz cuando ella le preguntaba si todo estaba bien. Pero pronto se hicieron insoportables. Dime la verdad, Valera, le exigió una noche. ¿Hay otra mujer? Valera sintió un escalofrío. No podía responder. No podía mentir ni decir la verdad. Yo. Lo sabía, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre lo supe. La frialdad entre ellos se convirtió en una grieta irreparable. Ella ya no lo besaba por las mañanas. Ya no le preguntaba cómo había sido su día. Sus conversaciones eran cortas, mecánicas. Y Olga Sergeyevna lo disfrutaba. Lo miraba desde la esquina de la habitación, con esa sonrisa velada. Sabía que lo había destruido. Una noche, incapaz de soportarlo más, Valera se enfrentó a ella. ¿Por qué lo hiciste? Su voz temblaba. ¿Por qué jugaste conmigo? Ella lo observó en silencio y luego respondió con calma. Porque quería ver de qué estabas hecho. ¿Me destruiste? No, Valera. Te destruiste tú solo. Esa noche, Valera hizo las maletas. No podía seguir viviendo en esa casa. No podía seguir respirando el mismo aire que ellas. Pero justo cuando iba a abrir la puerta, escuchó un grito. Corrió al dormitorio de su esposa. La encontró en el suelo. Desmayada. A su lado, un frasco de pastillas vacío. No, no, no. La sacudió, gritó su nombre, pero ella no respondió. Llamó a una ambulancia con las manos temblorosas. Cuando llegaron los médicos, su esposa ya estaba en un estado crítico. Se la llevaron. Valera esperó en el hospital, con el alma en vilo. Se sintió culpable, miserable. Todo esto era su culpa. Al amanecer, el doctor se acercó con el rostro sombrío. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. El mundo de Valera se desmoronó. Regresó a casa como un fantasma. Olga Sergeyevna estaba en la cocina, bebiendo su habitual copa de vino. Cuando lo vio, sonrió levemente. Así que ya ha terminado. Valera la miró, y por primera vez en su vida, vio el verdadero vacío en sus ojos. No era una mujer. Era un monstruo. Sin decir una palabra, caminó hacia ella. Olga Sergeyevna levantó una ceja, burlona, pero cuando vio su expresión, su sonrisa se desvaneció. Valera. Pero ya era tarde. Sus manos estaban alrededor de su cuello antes de que pudiera reaccionar. La empujó contra la mesa. Ella luchó, intentó arañarlo, pero Valera estaba fuera de sí. No sentía nada. Solo quería que ella desapareciera. Que su voz desapareciera. Que su mirada desapareciera. Que todo terminara. Cuando la soltó, ella ya no respiraba. Un silencio sepulcral llenó la casa. Valera cayó de rodillas. El sonido de sirenas rompió la calma de la noche. Alguien había llamado a la policía. Quizá él mismo. Quizá su conciencia. No importaba. Cuando lo esposaron, no resistió. No sentía nada. Solo el vacío. La tragedia había llegado a su fin. Pero, ¿había sido él la víctima o el verdugo? Nunca lo sabría.